Hola, hola a todos y a todos. Buenas tardes, mi nombre es Vicky Gas, soy la directora ejecutiva de LOG. Recién empezó allí en el trabajo de LOG. Gracias por venir hoy a este evento tan importante sobre el declive democrático y la deriva autoritaria en Guatemala. Quiero empezar dando las gracias a la Open Society Foundation por permitirnos celebrar nuestro evento aquí en este grande salón. Y también quiero dar las gracias a los coorganizadores de este evento, SEGIL, DPLF, WOLA, RFK y Be Just. Yo iba a darles un discurso sobre los tiempos discursos oscuros, perdón, en Guatemala, pero estamos un poco atrasados, entonces no voy a hacer eso, porque tenemos un panel, un grupo de panelistas que sí van a hablar sobre el retroceso democrático en Guatemala y por qué Guatemala fue incluido en el capítulo 4.b del informe de ACNUR para el año 2022. Vamos a empezar con María Claudia Pulida, secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo, promoción y cooperación técnica en derechos humanos de la CID. Luego vamos a tener un mini panel y quienes van a hacer comentarios. Tenemos Claudio Paz y Paz de SEGIL, Carolina Jiménez, presidente de WOLA, y Angelita Baenz, directora de incidencia de la Fundación RFK. Y este panel pequeño será moderada por Úrsula Indacochea de DPLF. Y luego vamos a abrir el espacio para preguntas de ustedes, discusión, comentarios y respuestas, y luego cerramos. Gracias. Comenzamos y por favor, empezamos, ¿sí? Perfecto. Buenas tardes, para mí es un honor estar en este panel y sobre todo saludar a las personas que se encuentran aquí en la sala, las personas guatemaltecas que se encuentran aquí en la sala y también saludar a las personas que nos están acompañando por los medios virtuales en este momento. Quiero también extender un saludo de la comisionada Esmeralda Rosemena de Tuitiño, quien es la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien me delegó hacer esta presentación en nombre de la comisión en esta tarde. El tema que me corresponde es muy claro y concreto, es por qué la comisión tomó la decisión de incluir a Guatemala en el capítulo 4B de la comisión. Y para eso yo quisiera primero plantear que la comisión tomó esta decisión para su informe anual del año 2021, teniendo en cuenta que el artículo 59 del reglamento de la comisión le señala que cuando la comisión considera que hay situaciones de gravedad en un estado miembro de la región que desbordan lo que es el monitoreo ordinario que hace la comisión, pues en el capítulo 4B incluye aquellos países que considera que merecen una atención especial. Entonces, para el año 2021, la comisión decidió incluir a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, pero también incluir a Guatemala y concretamente su mirada, si bien respecto de esos otros tres países, una mirada absolutamente estructural de graves violaciones de derechos humanos de manera transversal, en el caso de Guatemala enfocó su preocupación sobre los grandes retrocesos en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción y sobre todo las graves afectaciones a la independencia judicial en Guatemala. Entonces, ese fue el marco en el que la comisión
enfocó su observación, y esto porque observó que se habían intensificado las situaciones de hostigamiento y criminalización en contra de personas operadoras de justicia en aquellas instituciones que habían trabajado de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y que estas instituciones habían sido objeto de un proceso de debilitamiento, pero lo más grave, que las personas operadoras de justicia que tuvieron bajo su responsabilidad la lucha contra la corrupción, la lucha anticorrupción y el avanzar en aquellos casos graves de violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno, pero también en democracia, de ser investigadores, de ser juzgadores, de ser operadores de justicia, pasaron a ser investigados y criminalizados. La comisión urgió al Estado de Guatemala a reafirmar su compromiso contra la lucha contra la corrupción y la impunidad mediante el fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto de su independencia judicial a través de medidas concretas y decisivas en la investigación y juzgamiento. La comisión en ese momento expresó toda su disposición a colaborar con el Estado de Guatemala, y tengo que anotar que en el transcurso del año 2022 el Estado, a través de su misión, se acercó a la comisión para abrir canales de diálogo, e inclusive se sostuvieron mesas técnicas directamente articuladas con la COPADE y con todas las instituciones que habían recibido esas 14 recomendaciones que la comisión formuló en su informe del 2021, pero lamentablemente estas conversaciones técnicas, para las cuales inclusive creamos herramientas específicas de seguimiento, si bien tuvieron una fase formal de entrega de información, de análisis de información, de conversaciones, pues realmente no se concretaron en la implementación de las recomendaciones. Y el otro aspecto importante es que la comisión insistió muchísimo en poder visitar Guatemala para hacer una observación en terreno de la situación de derechos humanos, y realmente Guatemala nunca aceptó la invitación de la comisión. Yo quiero enfatizar bastante esto porque, de acuerdo al artículo 59.8 del reglamento de la comisión, si un Estado invita a la comisión a realizar una visita in loco, una visita de observación en el terreno, la comisión puede tomar la decisión de no incluirlo en el capítulo 4B, realizar la visita in loco y elaborar un informe de país. Eso inclusive se le ofreció a Guatemala por escrito por parte de la comisión, y Guatemala tampoco aceptó la invitación. Entonces, para el análisis en su informe anual 2022, la comisión tuvo en cuenta estos elementos, y además pudo observar que, en vez de, a través del cumplimiento de las recomendaciones, con esa expresión de voluntad de Guatemala, haber atendido estas situaciones que de manera tan concreta la comisión le presentó, la comisión lo que observó fue que en el 2022 se dio una profundización. Se dieron más situaciones de hostigamiento, más procesos penales sin fundamento, y lo que se pudo observar fueron que inclusive personas encargadas de investigar casos y juzgar casos que inclusive estaban siendo o están siendo objeto del sistema interamericano de derechos humanos y de sentencias de la Corte Interamericana, inclusive estas personas fueron objeto también de investigación y criminalización. Entonces, la comisión vio que hay dos grupos de personas que están siendo básicamente objeto de esta criminalización. Por un lado, aquellas, como decía yo, que han investigado casos de conflicto armado interno, graves violaciones de derechos humanos, pero también aquellos que están vinculados con casos de alto impacto en corrupción a gran escala. Y eso realmente a la comisión le preocupó en el marco del análisis de si podía mantener o retirar a Guatemala del capítulo 4B, la comisión tomó la decisión de mantenerlo. Entonces, yo quería, como en un paréntesis, indicar qué entiende la comisión por criminalización, porque es una palabra que se utiliza y que el mismo Estado indica que
que puede ser usada de manera banal, pero realmente la criminalización, como lo entiende la comisión, y voy a leer, es el uso indebido del derecho penal a través de manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar las labores de las personas operadoras de justicia o las labores de las personas defensoras, que no es otra que el ejercicio legítimo de su derecho de defender derechos humanos. La comisión también tuvo en cuenta dentro de estos elementos las graves señalamientos contra la fiscal general de la Nación, el proceso de debilitamiento de la institución de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades encargadas de la investigación de estos graves delitos. También la comisión tuvo en cuenta otros elementos como además de la persecución y hostigamiento, la comisión en su informe identifica casos de 30 personas operadoras de justicia que se vieron obligadas a salir del país. Estamos hablando de cómo una persona que tendría que tener todo el respaldo de la institucionalidad del Estado, que tendría que tener el respeto de la ciudadanía por la labor de adjudicar justicia o de investigar los delitos, se ve obligada a abandonar casi como fugitiva su país. Y esto está establecido dentro del informe. La comisión también tomó en cuenta que en el 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos inclusive emitió una medida provisional a favor de operadores de justicia ante, comillas, un indicador de la intención de amedrentar al juzgador, así como para garantizar el derecho de justicia a las víctimas de estos casos. Entonces, la comisión analizó nuevamente los criterios que están claramente establecidos en el artículo 59 del reglamento de la comisión y estableció que continuaba aplicándose el criterio que está en el artículo, 59C del inciso D, que establece cómo dentro de las causales de situaciones estructurales de violaciones de derechos humanos, concretamente la comisión cita el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad atribuible a una falta de voluntad manifiesta. Entonces, ese es el criterio concreto jurídico que la comisión aplica para incluir a Guatemala. ¿Cuántos minutos me quedarían? Perfecto. Entonces, contando con esos 7 minutos, voy a profundizar sobre los hallazgos concretos que la comisión en este informe anual del 2022 tuvo en cuenta. Ya les anotaba el fenómeno de la criminalización de las personas operadoras de justicia en Guatemala, y sobre ese fenómeno quisiéramos, quisiéramos porque aquí están en la sala también el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Monitoreo de Cooperación Técnica y Promoción, que está a cargo de los asuntos de Guatemala, y quisiésemos enfocar en 3 elementos centrales. Por un lado, la naturaleza de los casos a cargo de las personas operadoras de justicia. No se están criminalizando a todos los operadores de justicia que tienen a cargo todos los casos o casos de homicidios comunes o no. Se están, como decía yo, la represalia está absolutamente enfocada en respecto de aquellos casos donde hay resoluciones o actividades de procesos de alta repercusión, como decíamos, pero que tiene que ver con personas indicadas por graves violaciones de derechos humanos o graves cuadros de corrupción. Otro elemento que llama muchísimo la atención, que ha llamado la atención de la comisión, es la presentación de alto número de denuncias contra estas personas. O sea, no estamos hablando de una denuncia, 5 denuncias. Tenemos el caso como un ejemplo concreto de la jueza AIFAN, donde de acuerdo a la información que tiene la comisión, ha sido objeto de 100 procesos y denuncias judiciales. Esos son elementos específicos que la comisión ha observado. Otro tema que ha observado es que las acciones judiciales y denuncias penales en contra de las personas operadoras de justicia han sido promovidas por distintos actores estatales y no estatales vinculados con casos de corrupción.
Entonces, son las mismas personas que habían sido objeto de investigación las que en este momento pasan a ser acusadoras y a denunciar. Y aquí destacar que la comisión lo incluye en su informe, el rol que juega la organización de la Fundación para el Terrorismo en la estrategia de criminalización mediante la presentación de un alto número de denuncias penales, solicitudes de antejuicio y en la perpetración en el contexto de hechos de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y campañas de estigmatización promovidas e impulsadas con el fin de intimidar, hostigar, y en últimas lo que se ha logrado es desmantelar todo un sistema de justicia que funcionaba y que estaba dando resultados. La CIDH conoció que en sus redes sociales esta organización coloca y difunde mensajes intimidatorios y que además inclusive incluyó todas las 24 exintegrantes de la FESI, a 3 abogados de la CICIG, 6 jueces, 2 exfiscales, y que van marcando con una X todos aquellos fiscales o operadores de justicia que van saliendo del sistema judicial. Esto está registrado en el informe. En el informe también se registran 8 casos específicos con nombre, con su apellido, con la entidad en la que pertenecía, la labor que realizaba, de operadores de justicia investigados, y también se identifican casos específicos de que se refieren al conflicto armado interno, que se refieren a la lucha contra la impunidad, y allí se humaniza, porque no estamos hablando de personas que son números, que son operadores de justicia genéricos, no, son personas que tienen una trayectoria, que han hecho unos aportes a la administración de justicia, y la comisión indica cada nombre, cada persona y sus antecedentes en este informe. También la comisión en el informe registra los cuestionamientos, como yo decía, respecto del proceso de selección y nombramiento de la fiscal, el debilitamiento, como decía, de las unidades del Ministerio Público encargada de estos delitos, pero también el incumplimiento del Estado para combatir la impunidad sobre graves violaciones de derechos humanos, y tiene un capítulo específico que dedica a la institucionalidad para la paz y los derechos humanos, y aquí recibió muchísima información sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz sobre los que se había avanzado de una manera que la misma comunidad internacional había apreciado, todos los retrocesos que se habían dado. La comisión también incluye una sección específica sobre la COPADE, y le preocupó particularmente a la comisión el hecho de que la COPADE hubiese comunicado públicamente que no es un interlocutor entre el gobierno y la sociedad civil para impulsar el diseño e implementación de políticas de protección de personas defensoras de derechos humanos. Y entonces ahí está también registrado en el informe esa grave preocupación a la situación de protección de las personas defensoras de derechos humanos. La comisión emite medidas cautelares, la Corte emite medidas provisionales, pero ¿quién las cumple? Entonces, solamente cerrar ya en este minuto, indicando que en el informe también se hace un análisis sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y sobre la situación de hostigamiento, amenazas y también criminalización de periodistas en Guatemala, periodistas que han estado haciendo periodismo de investigación, y lo que hace la comisión es retomar las 14 recomendaciones que incluyó en su informe anual del 2021 para volverlas a incluir en este informe. Y cierro diciendo que para la Comisión Interamericana, los hechos que están debidamente y fundamentados en el informe del capítulo 4B ponen en entredicho el compromiso del Estado con su obligación de combatir la impunidad y la corrupción y garantizar la independencia judicial, y por ende la propia vigencia de los derechos humanos para la población guatemalteca. Con esto cerraría. Creo que hice uso específico del tiempo, y dejaría aquí para cualquier otro elemento hablarlo ya en la conversación. Muchas gracias, María Claudia. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Úrsula Indacochea, soy directora del programa de Independencia Judicial de DPLF,
Y bueno, voy a moderar un panel de comentarios a esta presentación del informe del capítulo 4B, del informe anual de la CIDH 2022. Quisiera comenzar con Angelita Báñez, directora de Incidencia Internacional de RFK, un poco situando este informe en su significado más político en el marco de la comunidad internacional, ¿no? ¿Qué significa desde una mirada política que Guatemala entre al capítulo 4B, más allá de la mirada técnica que María Claudia nos acaba de exponer los principales hallazgos, pero desde una mirada política teniendo en cuenta que otros países están en ese capítulo 4B, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son países que RFK sigue de muy de cerca, pero además la reacción del Estado guatemalteco frente a este informe, que además fue comentado por el Estado de Guatemala incluso antes de que la Comisión lo presentara ante los órganos políticos de la OEA, pero que además, como María Claudia nos ha indicado, pues el Estado de Guatemala alentó la celebración de la instalación de mesas técnicas, incluso ha presentado un candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cómo leer esa conducta por un lado y por otro lado la negativa a que la Comisión haga una verificación in situ de la situación de los derechos humanos en el país. ¿No hay ahí, digamos, señales contradictorias? Gracias, Úrsula. Y me dan ganas de empezar por ahí, pero antes de contestarte, que creo que la respuesta la sabemos bastante bien, y es que sí, hay una contradicción enorme en la postura y las acciones del gobierno de Guatemala. Pero creo que empezando con la primera parte de tu pregunta, no hay que subestimar la importancia y el peso que tiene incluso político, un pronunciamiento de la Comisión Interamericana, un análisis de la Comisión Interamericana y simbólicamente lo que significa la inclusión de un país en el capítulo 4B del informe anual. En muchos sentidos, pero bueno, empezando porque estamos hablando de un organismo que es intergubernamental por un lado, pero es independiente y es experto en derechos humanos y tiene credibilidad, autoridad y además un seguimiento histórico a la situación en Guatemala. Entonces, por más que el informe está recogiendo lo que se viene denunciando desde sociedad civil desde hace varios años ya, ¿no? Este deterioro incremental del Estado de Derecho, de la situación de la independencia judicial y todos estos patrones de persecución, pues no es lo mismo que se quede ahí a que un organismo con el peso que tiene la Comisión Interamericana reconozca esta situación y la gravedad del mismo, y no solo la reconozca con comunicados de prensa o la celebración de audiencias públicas o incluso a través del sistema de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares, sino que realmente lo vea en su conjunto. Ese es un primer punto. Segundo, que lo haga por una situación que no se refiere necesariamente en este caso, y menos mal, y ojalá no lleguemos allá, a graves violaciones de derechos humanos en el sentido, digamos, más de derecho internacional, de que se considera una violación grave de derechos humanos, pues, digamos, sería un extremo terrible tener que esperar hasta llegar a ese punto para entonces considerar la inclusión del país en el capítulo 4. Y que de esta manera está reconociendo en últimas el impacto y la importancia que tiene la independencia judicial y el funcionamiento correcto y un ambiente adecuado para el espacio cívico y también para que los operadores de justicia puedan ejercer sus funciones. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en la gama más amplia de derechos humanos, ¿no? Incluso en la prevención de posibles graves violaciones de derechos humanos? Y eso es un punto muy importante también, hablando de la simbología y del peso político que eso tiene. Nos equipa desde sociedad civil también a poder acudir a otros espacios que están un poco más reticentes, a quizás tener una postura un poco más fuerte, más contundente, a tener realmente una política mucho más clara frente a lo que está pasando en Guatemala, inclusive, digamos, estados individuales, pero también otros organismos internacionales que quizás no llegan todavía a ser tan contundentes como debieran serlo, y da una validación muy importante a ese clamor que se viene dando de que haya un
reacciones y consecuencias para el gobierno de Guatemala frente a esta persecución y esta política de erosión completa del Estado de Derecho a la que está apuntando, ¿no? Em, el otro punto que creo que es importante es que explica de manera bastante sencilla, en medio de todo, una problemática que es muy compleja y que a veces, digamos, yo hablando desde afuera, sin ser guatemalteca, a veces el entramado es tan complejo y con tantas aristas y tantos actores y tantas que a veces es difícil explicarle. A nosotros en reuniones de incidencia, y seguro que les ha pasado a muchas personas aquí que trabajan desde sociedad civil, no siempre es fácil explicar esa compleja como telaraña que se ha venido tejiendo desde distintos sectores de los que llamamos la Alianza del Mal, ¿no? Y también porque además es la postura del gobierno de Guatemala y las acciones las está llevando a cabo, bueno, con actores también no estatales, de una manera que igual intentan, y ese es lo perverso de la criminalización, utilizar el derecho, ¿no? Y darle una apariencia que no lo logra muy bien, pero igual trata de darle una apariencia de legalidad a las acciones, incluso se apropia hasta cierto punto, y uno lo ve en la respuesta del Estado a la inclusión, al informe del capítulo 4b, de que en realidad lo que está haciendo es justamente luchar contra la impunidad, contra la corrupción, al someter al escrutinio, ¿no? A operadores de justicia que quizás no hayan cometido algún acto inapropiado. O sea, trata de usar ese lenguaje, de darle una apariencia de legalidad, que eso a veces funciona con algunos estados de sentirse un poco más atemorizados de opinar sobre la situación en Guatemala, ¿no? Este es un poco lo perverso de esta estrategia que se está implementando. Entonces, digamos, reconocer que pues no debe ser fácil para la comisión, de todos modos, políticamente también decidir, y con todas las consecuencias que eso tiene, incluir a un país como Guatemala en el capítulo 4 del informe anual, pero pues que sí es una medida muy bienvenida y necesaria en una situación en un contexto en el que se necesita mucho más, pero, o sea, que la preocupación se generalice en la comunidad internacional también y que realmente se traduzcan acciones concretas y de política exterior respecto a Guatemala. Ahora, yendo al punto de la actitud así como medio contradictoria del gobierno de Guatemala, que por un lado, pues yo diría que como que inicialmente, ¿no? Ofrece esta ruta de trabajo para tratar de implementar, pero yo no sé, bueno, ahí no me atrevo, no sé por dentro, pero como que ya después se echa para atrás y definitivamente decide cerrar filas y que no entre la comisión bajo ninguna circunstancia del país, ¿no? Em, y digamos, no es sorprendente, porque si la comisión entra y puede observar in situ, no que no lo pueda hacer desde afuera, sobre todo con tantos testimonios digamos, de personas clave que han tenido que salir del país y otras fuentes de información, pero obviamente yo creo que hay cierto nivel de conciencia de que sería difícil evitar que la comisión encontrara aún más cosas de las que ya recogió en su informe sobre Guatemala en el 4B. Y bueno, que presente o vuelva a presentar una candidatura a la comisión, pues no es tan contradictorio, porque en realidad, digamos, puede ser, no quiero aquí interpretar, pero bueno, también hemos visto en el pasado estados que buscan, no necesariamente quieren colaborar con un organismo de derechos humanos, no necesariamente quiere cumplir con las recomendaciones de un organismo, pero sí pues, quiere tener todavía como cierto nivel de acceso a ese organismo. Y también sirve para la apariencia pues de interés en ser parte a nivel internacional de mecanismos de protección de derechos humanos. O sea, que el discurso oficial no es que no hay interés en respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, también eso hace parte como de mantener esa imagen.
Y bueno, lo dejo por aquí para también darle a las compañeras chance de hablar. Muchas gracias por esa lectura. Solamente agregarle que Guatemala también promovió la resolución sobre la crisis democrática en Perú y eso no sé si tiene varias lecturas, pero a viva voz. Quisiera pasar con Claudia Paz para comentar un concepto que en el caso de la deriva democrática de Guatemala es central absolutamente, que es el de criminalización, que ha explicado también María Claudia la definición que tiene este concepto en el informe. Y quiero conocer un poco tu opinión, Claudia, sobre qué características tiene este fenómeno en Guatemala y por qué es tan central en toda esta crisis. Entiendo que más allá de las afectaciones individuales de las personas criminalizadas, ya digamos la dimensión de la criminalización se ha convertido en estructural. Entonces, también quería un poco saber tu opinión de cuál es el rol de lo estructural en Guatemala, porque como bien mencionaba Angelita, hay una apariencia de legalidad, hay una apariencia de que los procesos penales están funcionando, que se está haciendo un escrutinio de si los operadores de justicia cometieron irregularidades o no. Entonces todo parece que el sistema sigue operando bajo unas reglas, pero en realidad el resultado de esa operación, de ese funcionamiento, es la criminalización. Entonces, cuéntanos un poco cuál es el rol de la criminalización y el rol que cumple lo estructural en la crisis de Guatemala. Sí, gracias Úrsula por esta pregunta tan importante, preguntas tan importantes. Yo quisiera, antes de dar respuesta, quisiera tomar unos minutos para agradecer profundamente a la Comisión Interamericana, al equipo de monitoreo, a ti, María Claudia, a la comisionada Esmeralda, por este informe tan importante, tan profundo y tan detallado y que permitió incluir a Guatemala en el capítulo 4. O sea, no es algo gratuito, ya bien lo detallaba Angelita, es algo que está documentado caso por caso, denuncia por denuncia, arbitrariedad por arbitrariedad, y es lo que en justicia Guatemala merece, dado la persistencia como tal cual dice el reglamento, la persistencia en la impunidad deliberada. O sea, no es que Guatemala no pueda hacer justicia. A partir en la última década, un poquito más de la década, las y los ciudadanos de Guatemala entendieron qué significaba un país con un Estado de Derecho y que incluso las élites económicas más poderosas, los graves violadores de derechos humanos, presidentes, expresidentes, ex jefes de Estado, fueran sometidos a la justicia y lo quiero subrayar, garantizándoles absolutamente todas sus garantías procesales. Entonces, yo quiero agradecerlo. Lo quiero agradecer porque desde SEGIL representamos a muchas de las personas que se documentan sus casos en medidas de protección y también porque yo estoy ahí. Y es reparador saber que un organismo internacional de derechos humanos reconoce lo que estamos viviendo y lo arbitrario que es el uso, y ahí voy a tu pregunta, Úrsula, lo arbitrario que es el uso indebido del derecho penal en Guatemala. Ya lo definía, María Claudia nos recordaba la definición que da la comisión, que es el uso indebido del derecho penal. La relatora de independencia judicial dice abusando del derecho penal o uso arbitrario del derecho penal, que me detengo un momento ahí porque es muy perverso, porque cuesta entenderlo. O sea, si a mí en el exterior conocen que estoy siendo sindicada en Guatemala por tortura, y lo que hay detrás de esto es que di una instrucción en un momento dado en mi calidad de fiscal general de que se tenía que entender el delito de desaparición forzada como ordena la Corte Interamericana, es algo muy difícil de explicar o muy difícil de creer. Entonces, a diferencia de una amenaza directa, de un allanamiento, la apariencia de legalidad con la que se arropa la criminalización pone en duda
la integridad, la probidad o el buen uso de la función pública o el buen comportamiento en el caso de periodistas y ataca directamente al honor. Entonces la criminalización es una herramienta extremadamente perversa, pero a la vez muy útil para, en el caso de Guatemala, desmantelar la institucionalidad que tanto había costado crear para frenar o disminuir la impunidad, específicamente, como bien dice el informe, frente a graves violaciones de derechos humanos y casos de gran corrupción. ¿Cómo opera? Pues hay tipos penales que se ensanchan y se usan arbitrariamente. Mis compatriotas que están acá, pues pueden confirmarlo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del tipo penal de obstrucción de la justicia? O sea, denunciar que un juez está usando arbitrariamente el derecho, que un periodista recoja esto como noticia, lo investigue, eso actualmente en Guatemala es una noticia, es obstrucción de la justicia. ¿O qué significa el tipo penal de abuso de autoridad? Que una funcionaria, en el caso de Virginia La Parra, denuncie la mala actuación de un juez, la mera denuncia es ya un delito de abuso de autoridad o de usurpación de funciones. Y vemos, y el informe lo documenta muy bien, vemos que ha ocasionado la criminalización frente a las vidas individuales de estos funcionarios de justicia. Más de 30 de ellos están en el exilio, estamos en el exilio, pero también hay periodistas, también hay defensores de derechos humanos, y esto tiene un costo frente a otros funcionarios que siguen en Guatemala. Ser juez ahora, o ser fiscal ahora, o ser periodista ahora, es pensárselo no 2, sino 3, 4 veces, ¿qué pasa si cumplo con mi labor? O ser abogada o abogado defensor. ¿Cuántos de ellos a su vez han sido criminalizados y han tenido que salir al exilio o guardan prisión? Y ver las consecuencias frente a las personas individuales no nos tiene que dejar de ver quién está detrás y cuáles son las grandes ganancias de desmantelar el Estado de Derecho en el país. Y hay una parte de la definición de la Comisión Interamericana que me parece fundamental. ¿Para qué existe o se utiliza la criminalización? Y tiene una parte velada que no vemos. El informe lo hace muy bien. Señala la Fundación contra el Terrorismo y con números, ¿no? Solo esta entidad ha perseguido 24 exintegrantes de la FESI, 2 exfiscales generales entre las que me cuento, 3 abogados, exabogados de la CICIG, 6 jueces, entre ellos los mejores y más valientes jueces de Guatemala. Pero ¿quién está detrás de la Fundación contra el Terrorismo? ¿Quién financia la Fundación contra el Terrorismo? Y entonces aquí vamos a los intereses económicos, a las élites económicas que se benefician de la impunidad. Aquí vamos a quienes han medrado o se han privilegiado por la corrupción. Y aquí vamos también a los gravísimos efectos que se causan en Guatemala. O sea, lo que construimos, y lo digo en primera persona, para fortalecer el Estado de Derecho, para que se volviera a tener fe en la justicia, ha sido desmantelado al punto que en medio de un proceso electoral, nadie dice, no se preocupen, está la Corte Suprema, va a fallar bien, va a protegernos como ciudadanos, o la Corte de Constitucionalidad va a aplicar los estándares. Más bien nos preocupa que sus resoluciones obstaculicen la buena marcha del proceso electoral. Eso con relación al Estado de Derecho, pero también tiene, y con eso termino, no sé cómo va mi tiempo, pero con eso termino, tiene gravísimas consecuencias para los derechos económicos, sociales y culturales. Un país donde reina la corrupción, pues tiene índices tan graves y alarmantes como 46% de los niños y niñas tienen desnutrición crónica.
sea, el privilegio de unos pocos afecta justamente a los más vulnerables. Y termino diciendo que agradezco que esta inclusión de Guatemala en el capítulo 4 ponga de tanto relieve cómo se instrumentaliza la criminalización, porque creemos que aún no se entiende los efectos de la criminalización frente a la vida, a la integridad de las personas, que daría espacio a otras medidas de protección internacional. Muchas gracias, Claudia. Y también quizás agregar que hay un sesgo de género en la criminalización, ¿no? Hay una criminalización intensa de mujeres, de juezas, de fiscales, de abogadas defensoras, que a veces también pasa un poco invisibilizada. Em, Ahora quisiera tocar con Carolina un tema que también ha introducido Claudia, que es el del proceso electoral. Sobre todo porque estamos en una región en la que democracia se identifica casi inmediatamente con elecciones, ¿no? Y si bien es cierto, según la Carta Democrática Interamericana, pues la alternancia en el poder es uno de los elementos centrales de los sistemas democráticos. Teniendo a Guatemala con elecciones este domingo, quisiera saber, Carolina, sobre todo que ustedes desde Bola han hecho una visita al país recientemente, digamos, con el fin de observar estos digamos, los momentos preparatorios a la elección. ¿Cómo ves y cómo lees el proceso electoral de Guatemala a la luz de esta crisis? Bueno, me uno al agradecimiento, ¿no? De que estén muchísimas personas acá, especialmente a las colegas y los colegas de Guatemala que nos acompañan, ¿no? En cualquier país del mundo, ¿no? Las elecciones son, en primer lugar, una oportunidad. ¿No? Una oportunidad para que la ciudadanía se movilice, una oportunidad para relevar de liderazgos políticos, una oportunidad para, en los países con Estado de Derecho, eh, eh, renovar la democracia, ¿no? Y respetando los principios que todos conocemos, ¿no? De alternabilidad en el ejercicio del poder. Ahora, para que las elecciones sean una oportunidad, ¿no? Tienen que respetarse algunos principios muy básicos. El primero, la oportunidad de ser elegido o elegida, ¿no? A participar políticamente. Y el segundo, a elegir, ¿no? Que es el derecho al voto como tal. ¿Dónde está Guatemala a cuántos días? 3 días, ¿no? De las elecciones, ¿no? Bueno, claramente, todavía no se ha realizado en sí mismo el ejercicio de la jornada electoral que se va a hacer este domingo, pero lo que vimos desde que comienza, ¿no? El proceso electoral hasta ahora es una clara violación a los principios relativos a la participación política. Las y los candidatos que finalmente, ¿no? Están pudiendo concursar, por lo menos a nivel presidencial, pero también a los otros niveles, porque es una mega elección lo que se realiza en Guatemala, llegan a esta posibilidad de participar políticamente por decisiones arbitrarias. Es decir, al final del día, personas que hubiesen tenido que tener la oportunidad de inscribir su candidatura y tener una posibilidad de ser elegida o elegido, se les aplicaron criterios, ¿no? Muy diferenciados que no permitieron su participación, y otras personas que hubiésemos pensado que no deberían estar concursando para la máxima candidatura porque además hay prohibiciones constitucionales al respecto, ¿no? Como el caso de Suri Ríos, está en la competencia electoral. Entonces ese principio fundamental, ¿no? Que es la participación política, pero una participación política que responda, ¿no? a criterios de legalidad, y a la posibilidad real, ¿no? De inscribirte y de participar en condiciones de igualdad, lo vimos y lo vemos, ¿no? Llegamos a esta jornada electoral con la preocupación de que no se ha respetado, ¿no? Y por eso creo que vamos a tener una contienda electoral en donde creo que muchas guatemaltecas y guatemaltecos sienten que no representa, ¿no? Su voluntad, porque tal vez sus preferencias electorales, las candidatas o los candidatos que hubiesen sido sus preferencias electorales, no pudieron llegar, ¿no? a estar en la boleta. Y eso es gravísimo para cualquier elección, ¿no? En segundo lugar, este proceso electoral se da en un clima tremendamente hostil para la prensa, y quiero tocar el tema de la prensa en el contexto electoral, porque una de las cosas más importantes en cualquier elección es el acceso a la información, ¿no? Y la libertad de prensa. Y esto
lo sabemos siempre, ¿no? O sea, no hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión sin libertad de prensa. Y yo creo que una de las cosas, y lo mencionaba María Claudia cuando habló del informe, ¿no? Del capítulo 4 que hizo la comisión, una de las cosas que documentaron fue justamente todos los temas de hostilidad, ¿no? De hostigamiento y de criminalización contra las y los periodistas. Entonces, en todo contexto electoral, las investigaciones y el cubrimiento de los periodistas es muy fundamental, sobre todo, ¿no? Y es una cosa que se ha venido investigando, pero hubiésemos querido con más profundidad, pero con este hostigamiento a la prensa es cada vez más difícil, por la posibilidad, ¿no? Lo sabemos, de financiamientos ilícitos de las campañas. Y allí los periodistas siempre han jugado un papel fundamental a la hora de poder sacar a la luz información muy clave que también termina teniendo un impacto importante en cómo se puede, ¿no? Juzgar o no la transparencia y la legalidad de un proceso electoral. Yo creo que creo que lo decía Claudia, no es casualidad que Guatemala esté en el capítulo 4, ¿no? Y acompaña a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿cierto? Entonces pasamos del trío del mal al cuarteto del mal, ¿no? Y bueno, no sé qué vendrá luego, la comisión hará sus consideraciones sobre qué otros países tendrán que ser incluidos allí en el futuro, pero si uno piensa en la situación actual de El Salvador, probablemente tengamos algún día el quinteto del mal, ¿no? Entonces esto es terrible para la región, ¿no? Porque entonces estamos agregando países al capítulo 4, ¿no? Y obviamente es un trabajo tremendamente importante y necesario, como decía Angelita, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome estas decisiones y realice estos esfuerzos, pero son una expresión del declive democrático de la región. Cada vez que un país entra, ¿no? Nadie quiere entrar en este capítulo, ¿verdad? Lo que vemos es una sociedad sometida al declive democrático, ¿no? O a los autoritarismos que se van consolidando. Entonces creo que obviamente son las y los guatemaltecos quienes realizarán, ¿no? Sus elecciones y decidirán quién es la persona que deba pues, conducir los asuntos públicos. Todo pareciera indicar que no vamos a ver un resultado en la primera vuelta, ¿no? Sino que habrá una segunda vuelta electoral. Todo puede suceder, ¿no? Uno sabe en las elecciones en América Latina. Pero de cualquier manera, el llamado que obviamente uno tiene que hacer desde la comunidad internacional es quien quiera que sea elegido o elegido tiene que comprometerse con garantías democráticas mínimas, porque el país está en este momento realmente, ¿no? en una condición tremendamente difícil en la que estamos viendo que muchas de las ganancias que se vieron en el pasado y que hacían de Guatemala, ¿no? Un país que podía mostrar un modelo, ¿no? De lucha contra la corrupción y de la impunidad, hoy en día es lamentablemente un ejemplo del retroceso que puede darse en estos casos. Y bueno, por último, termino diciendo, y nuevamente el tema de los periodistas, pues estamos muy preocupados por el caso de José Rubén Zamora, ¿verdad? Por la sentencia que acaban de dictarle, pero no solo por José Rubén, sino por todos los periodistas que no están pudiendo hacer su trabajo ni en este contexto electoral ni en ningún este contexto. Y aquí hay varios periodistas que también están en el exilio, para quienes siempre pues mostramos nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por el trabajo que hacen. Pero si algo hemos aprendido es que no hay nada que incomode más al poder autoritario que la verdad, ¿no? Y por eso la persecución que vemos contra los periodistas y contra la prensa libre. Y también si algo hemos aprendido es que no importa cuánto quieran silenciar la verdad, no se logra eso atacando periodistas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Quisiera hacer, como aún tenemos tiempo para una segunda ronda de comentarios, quisiera volver al inicio con Angelita, un poco retomando qué se puede hacer desde la comunidad internacional. Tenemos, bueno, una entidad, una institución multilateral, la Organización de Estados Americanos, que tiene un instrumento que es la Carta Democrática Interamericana, que en algunos países se ha aplicado. Pero que no tiene, digamos, muchos mecanismos, digamos, concretos para su operativización, operatividad. Pero, digamos, en otros países, como en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, se han seguido estrategias o rutas distintas, sobre todo en el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, incluso en el caso de Venezuela se llegó hasta la Corte Penal Internacional.
para algunos hechos específicos. Entonces, las misiones, los mecanismos ad hoc, las misiones especiales de determinación de los hechos o los mandatos especiales a la alto comisionada para que informe de manera regular sobre la situación de Guatemala, es hacia allí que nos movemos, o sea, estamos siguiendo la ruta de los países con situaciones más graves como Venezuela, como Nicaragua, y qué se podría hacer en esos espacios, y si es que hay algo que se pueda hacer más también en el marco de la Organización de Estados Americanos, que pues, aunque no haya mostrado tampoco mucha voluntad de atender el problema de Guatemala, pues incluso pese a este capítulo 4B, pues igual es un foro, digamos, hemisférico importante. Gracias, Úrsula. Y es una pregunta un poquito difícil porque cuando me pongo a pensar en los ejemplos de la región que han sido traducidos en mecanismos como con ciertos dientes a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿cuánto tomó para que Naciones Unidas finalmente estableciera una misión de verificación de hechos sobre Venezuela? Cuando la comisión además venía, eso sí, ahí otra vez, yo no di las gracias antes por el capítulo 4, pero ahora voy a dar las gracias por haber levantado la alarma sobre Venezuela antes de que cualquier otro organismo digamos, internacional o regional lo hiciera, ¿no? Y fue una lucha muy solita por muchos años, porque nadie más, ni siquiera, o sea, ni siquiera necesariamente el alto comisionado había tanta preocupación, porque de nuevo, y eso es lo preocupante también, ¿no? Que uno ve que al inicio en Venezuela todo empezó como con la erosión de la independencia judicial, ¿no? Como ese es un camino que ya hemos visto, ¿no? Y a lo que puede llegar. Realmente es cuando llega a la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos y después de años de incesante incidencia, lucha, denuncia, que finalmente la presión se vuelve tanta que ya a nivel del Consejo de Derechos Humanos se decide tomar acciones en el caso de Venezuela. Nicaragua fue un poquito más corto, pero estamos igual hablando de una lucha de muchos años para que finalmente se estableciera, y también de una denuncia consistente de graves violaciones de derechos humanos. A mí lo que me preocupa es que sea eso lo que finalmente hace que haya cierta reacción a nivel de Naciones Unidas. No tendríamos que llegar a ese punto. No queremos, Guatemala ya lo vivió, ¿no? Entonces, pero bueno, quizás la lección es que sí, a veces es una lucha que puede tomar años, pero donde en última es, ¿qué se busca con ese tipo de mecanismos? Pues la responsabilidad, ¿no? Que es el accountability, la rendición de cuentas, también ese efecto reparador, Claudia, del que tú hablabas, ¿no? Que se reconozca o sea, con la documentación y el análisis de nuevo, de un organismo independiente que tenga peso político a nivel internacional, pues eso ya genera otro tipo de presión, ¿no? Que es importante. Creo que hay algunos mecanismos a los que se les puede tal vez hacer como un proceso escalonado de primero no ir de una por una misión de verificación de hechos. O sea, no sé, eso es algo que quizás tenemos que discutir más internamente, pero sí hay cosas que a nivel de Naciones Unidas se pudieran hacer un poquito más rápido. Tener el secretario general podría designar a un representante especial para que monitoree y le dé seguimiento a la situación de la independencia judicial en Guatemala. Eso no requiere pasar por el Consejo de Derechos Humanos, es una decisión del secretario general. No sé, se me ocurre como cosas que quizás eso va preparando un poco el terreno para que se cree conciencia de la necesidad de hacer algo mucho más profundo y más amplio, ¿no? A nivel de Naciones Unidas. A nivel de la OEA, tenemos una situación tan compleja donde hay tantos incendios en toda la región y hay tan pocos liderazgos positivos que en este momento a nivel de gobiernos que es difícil
no hay que dejar de intentarlo, pero yo no estoy muy optimista ahí de que realmente se logre mucho en este momento, por lo menos a nivel de la OEA, aún con la inclusión de Guatemala en el capítulo 4B. Pero eso no quiere decir que, sobre todo desde sociedad civil, no tengamos que seguir, ¿no? Mantenerse. Algo creo que sabemos bien es que es cuestión de nunca bajar la guardia y de nunca dejar de denunciar y de nunca dejar de pedir y de a veces apuntar más alto para al menos conseguir, ¿no? Algo un poco, así sea menos de lo que queremos, pero no parar en esa lucha. Gracias, Angelita. Claudia, quisiera volver un poco contigo sobre el sistema de justicia guatemalteco. Guatemala tiene hace más de 3 años, o sea, mejor dicho, no Guatemala, el Congreso guatemalteco tiene hace más de 3 años una lista de finalistas para elegir a las altas cortes. Y el periodo de las altas cortes es de 4 años, si no me equivoco. Entonces ya prácticamente la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones que existen en este momento tienen casi todo un mandato entero vencido y son, digamos, las llamadas a, por su misma normativa interna, las llamadas a proteger la independencia judicial. Entonces, con ese panorama en el lado del órgano judicial, con una Fiscalía General que, según el informe del capítulo 4B, ha sido reelecta en un proceso con muchas irregularidades y además la persona electa ha cumplido un rol central en criminalizar a operadores de justicia independientes, a periodistas y defensores. Si el sistema de justicia debiera ser, digamos, la puerta o donde se encuentra el extremo, digamos, de la madeja, ¿cómo se podría atender el problema del sistema de justicia? ¿Cómo fortalecer el sistema de justicia? ¿O qué se podría hacer respecto al sistema de justicia en Guatemala para poder empezar a revertir siquiera esta situación, aunque fuera a partir de pequeños nódulos de integridad que puedan quedar al interior del propio sistema? Sí, creo que resaltas una dimensión que es la dimensión estructural, institucional. Y creo que esto obedece a un plan trazado por quienes se benefician de la impunidad y se favorecen con los privilegios y con la corrupción, de ir tomando una a una todas las instituciones del Estado. Y el ejemplo de la elección de altas cortes, de Corte Suprema y salas de apelaciones, es un ejemplo muy claro. Son 5 años el periodo y van a cumplir este octubre 4 años sin que se renueven esas cortes. Y esas cortes, y está súper documentado por el trabajo que hizo entonces, vamos a decir, la buena FESI, frente a esta mala FESI, está muy, muy bien documentado y la CICIG en su momento, las comisiones paralelas, ¿no? Esta corte que se eligió de una forma espuria, encima sigue en sus cargos y son los encargados, tristemente en este momento, de disciplinar a los jueces independientes, sea porque no les protegen en el ejercicio de su independencia, sea porque dan trámites con una celeridad que asusta a los procesos de antejuicio, sea también porque inician procesos disciplinarios, envían a la supervisión, porque no respetan la carrera. Es decir, es la integración de la actual Corte Suprema de Justicia obedece a un proceso de elección de altas cortes muy cuestionado y documentado, que se cometieron varios delitos en esta elección, pero era un eslabón necesario para poder sostener la corrupción, la impunidad y llevar a cabo la criminalización. Y un ejemplo triste, también muy triste, es la elección de Corte de Constitucionalidad, donde bajaron a la única, de una manera totalmente ilegal y arbitraria, la única magistrada independiente que había sido
electa de una forma transparente y justamente castigan la transparencia en la elección. Y ese es el fundamento para anular su nombramiento, la magistrada Gloria Porras. Y como decías, el informe documenta la elección del actual fiscal general que está incluida en la lista Engels, por cierto, y cómo de entrada dejaron por fuera a los jueces de carrera de poder concursar para ser fiscales generales y hubo amenazas de por medio a los comisionados que no votaban por ella e incluso se tuvo que retirar uno de los decanos porque se inició un proceso penal espurio en contra de él, pero estoy diciendo fiscal general, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, pero también el actual Procurador de Derechos Humanos, un proceso muy espurio para nombrar y cuestionado e ilegal para nombrar al actual rector de la Universidad de San Carlos. Y vemos los altos funcionarios, pero todos los sistemas de carrera, que son un pilar fundamental para la autonomía de los fiscales, para la independencia judicial, han sido trastocados y el informe los nombra. Todos los fiscales que han sido, y es muy valioso que esté en este informe de 2022, todos los fiscales que han sido indebida, arbitraria e ilegalmente destituidos de sus cargos, rompiendo totalmente con el sistema de carrera. Entonces, no es el mal actuar, y eso es lo grave de Guatemala, y por eso es que justamente cabe en el artículo 59 del reglamento, no es el mal actuar, 59C del reglamento, no es el mal actuar de un funcionario, es una estructura que está diseñada para garantizar la impunidad y facilitar la corrupción. Hay pocos jueces, hay pocos fiscales que resisten, periodistas que siguen haciendo su labor en el país en estas condiciones tan aberrantes y creo que nuestros esfuerzos deben ser, como bien decías, cómo protegemos su labor aún en el país, cómo garantizamos que una jueza como la jueza Yasmín Barrios pueda seguir haciendo su trabajo o los periodistas, por ejemplo, de prensa comunitaria puedan seguir informando desde los lugares más lejanos del país sin que tengan que abandonar sus puestos y creo que aquí cobra de nuevo importancia todos los mecanismos internacionales de protección, sean medidas cautelares ante la comisión, sean medidas provisionales ante la corte. Creo que que mencionabas, Angelita, es muy interesante lograr hacer de la situación de Guatemala en el sistema de Naciones Unidas un caso, pero no un caso como un caso individual, sino que se ponga en el medio de la agenda del sistema también universal de protección de derechos humanos la situación actual de Guatemala y termino mencionando algo que tú decías, ¿no? Como siempre existe un grave sesgo de género en la criminalización. Finalmente son las mujeres defensoras, las mujeres periodistas, las mujeres abogadas a quienes se les castiga de una forma mucho más grave con un sesgo de género. Colegas nuestras abogadas, yo recuerdo cómo este personaje nefasto, Méndez Ruiz, en audiencia les decía, regresen a sus casas, ¿no? Como ustedes están haciendo un rol que no les corresponde. Ser abogadas no es propio de las mujeres, vayan a ejercer las labores domésticas, pero ese es solo un ejemplo de los muchos sesgos de género que existen dentro de la criminalización. Permíteme hacerte una pequeña repregunta respecto de lo que has mencionado, porque Guatemala, digamos, después de los acuerdos de paz, a diferencia de El Salvador, no hizo modificaciones constitucionales y de hecho no hizo, digamos, las modificaciones constitucionales que debía haber hecho y de hecho la CICIG impulsó un proceso de consulta muy amplio para reformar la Constitución y de alguna manera cambiar esas estructuras, porque lo que tú dices es de alguna manera cierto, no se trata de un funcionario o de un grupo de funcionarios que actúan bien, sino que todo el sistema está construido para facilitar la impunidad, de modo que si cambiáramos a los actores, existiría un alto riesgo de que esta situación se vuelva a repetir. Entonces,
¿consideras que si la comunidad internacional se tomase en serio el caso de Guatemala y dijera, bueno, vamos a apoyar a este país a salir de este hoyo en el que en el que ha terminado, eso necesariamente pasa por modificar algunos aspectos estructurales del órgano judicial, de la forma como está diseñado, de los procesos de selección o de la carrera? Sí, yo creo que es fundamental reconstruir el sistema de carrera, porque la fiscal general lo vulneró, lo rompió, no amparada dentro de una reglamentación laboral, dentro de un pacto de condiciones de trabajo, argumenta que tiene la legitimidad de destituir a un funcionario que tuvo un concurso público para ser nombrado. Entonces hay que iniciar por restablecer el sistema de carrera, y el sistema de carrera va respecto a los nombramientos de todos los funcionarios, pero también de los altos funcionarios. Y actualmente tanto el nombramiento de fiscal general como de Corte Suprema de Justicia hasta las de apelaciones, llega un momento en que deja de ser de carrera y comienza a ser un nombramiento político. Y hay una perversión en el diseño constitucional guatemalteco, y es que las universidades privadas, que son empresas, tienen voz y voto en la designación de altos funcionarios, y esto ha provocado, y está muy documentado por informes de CICIG, pero también informes de sociedad civil, cómo se crean universidades para tener influencia en la elección de fiscal general o elección también de magistrados de Corte Suprema de Justicia, y es un sistema que en el caso de la Corte Suprema permite que quienes eligen a unos a Suprema a la vez son elegidos y electores, lo cual tiene una perversión en sí, que creo que es una deuda enorme que tenemos en Guatemala, de reformar este sistema de elección de altos funcionarios, fiscal general y Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Como estamos un poco con el tiempo y no quiero quitar el espacio para las preguntas del público, quisiera aprovechar para dirigirle a Carolina una pregunta del público y después le voy a hacer otra a María Claudia, que está dirigida solo para ella. Bueno, y porque creo que Carolina es la persona como adecuada por el trabajo que Wola hace respecto del gobierno norteamericano. ¿Cuál es el rol que ha cumplido los Estados Unidos respecto a la situación de Guatemala? ¿O qué rol podría cumplir los Estados Unidos respecto de Guatemala? Y aprovecho ya para formular de una buena vez la pregunta a María Claudia. ¿Qué otras medidas puede tomar la Comisión para defender y proteger los derechos humanos en Guatemala? Empezamos con Carolina. Gracias. Angelita decía hace rato que había demasiados incendios en la región. Yo agrego que hay muy pocos bomberos. Y no sé si eso responde a la pregunta. Obviamente quisiéramos ver mucho más compromiso, ¿no? De parte del gobierno de Estados Unidos a la hora de hacer reclamos, ¿no? O de promover cambios importantes en el conducir del actual gobierno guatemalteco. Sí han habido, ¿no? Obviamente la lista Engel es un ejemplo, es una reacción, ¿no? A las arbitrariedades que han cometido diversos, ¿no? Actores de la vida política y judicial guatemalteco, y creo que eso es reconocido también por la sociedad civil de Guatemala. También hay sanciones Magnitsky, o sea, no podría decirse que no se ha hecho nada, sería injusto decir eso, pero creo que podemos afirmar que se podría hacer más, ¿no? Justamente en este viaje que realizamos y que hablamos obviamente con actores del cuerpo diplomático allá, poníamos siempre este tema en la mesa, o sea, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Y obviamente al final del día los estados mantienen relaciones de interés, ¿no? Y pueden ser muy pragmáticos a la hora de expresar estos intereses, ¿no? Entonces creo que el tema migratorio, y esto también es bastante discutido, el tema migratorio en la relación Estados Unidos y la región está hipercontextualizado, ¿no? Entonces, países como México y ahora también como Guatemala, que bueno, han decidido apoyar la externalización de la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Y ser parte de la política de contención que se está regionalizando,
terminan teniendo un leverage, ¿no? En su relación con el gobierno de Estados Unidos, y esto lo vemos. Y luego yo creo que hay que decir que el gobierno de Giammattei ha sido astuto a la hora también de posicionarse internacionalmente, ¿no? Es el único presidente latinoamericano que ha visitado a Zelensky en Ucrania, ¿no? Y es de los pocos que queda con una relación cercana con Taiwán, ¿no? Y entonces esto termina dando también como una aura de que comparte intereses, ¿no? Y está dispuesto a mantener esos intereses que son intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? Contener el avance de China y bueno, un apoyo decidido, ¿no? a Ucrania en el contexto de la guerra rusa contra Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios factores que tal vez limitan, lamentablemente, una posición que quisiéramos ver al menos públicamente más fuerte. Eh, Creo que todavía, ¿no? Hay que continuar haciendo incidencia porque esa lista Engel tenga el efecto deseado, el Magnitsky y otras posibilidades diplomáticas que hay allí, pero sí va a ser muy importante que en el contexto electoral, después de las elecciones sobre todo, hayan mensajes claros de la comunidad internacional y de la administración de Biden de que quien sea elegida o elegido pueda por lo menos tener un nuevo compromiso con los valores democráticos. Muchas gracias. De hecho, también este diálogo, esta revisión que está promoviendo la representación de los Estados Unidos ante la OEA sobre la Carta Democrática Interamericana puede ser una buena oportunidad para que ese documento contemple mecanismos para situaciones como las de Guatemala, que no solamente pues servirán para Guatemala, sino para cualquier otro país que quiera seguir un poco el mismo modelo autoritario. Bueno, ahora sí te doy la palabra, María Claudia, para que puedas contestar tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy pertinente porque hemos hablado mucho del informe, ¿no? Del informe anual de la Comisión, aunque ustedes no lo crean, ya vamos a empezar a trabajar el informe anual 2023. Entonces, lo que quiero dar cuenta es que es una situación en evolución, ¿no? La Comisión toma una foto en un momento determinado, pero los procesos se siguen dando y creo que es bien importante enfocar esta pregunta en lo que es el plan estratégico de la Comisión 2022-2027, porque nos lleva a también ver lo que son los mecanismos de la Comisión desde una manera más holística. Entonces, efectivamente, ¿qué medidas puede adoptar la Comisión para proteger los derechos humanos? Pues tenemos desde la perspectiva de la protección, el sistema de casos individuales, la documentación y el trámite de estos casos para que se puedan llevar a la Corte Interamericana y puedan tener un acceso a la justicia interamericana. Tenemos el sistema de las medidas cautelares que se han venido emitiendo y de las medidas provisionales por parte de la Corte. Tenemos el monitoreo que continúa por parte de la Comisión y haciendo estas alertas tempranas a través de comunicados de prensa, de pronunciamientos, de los informes de país o informes temáticos. Pero creo que hay otro elemento bien importante que se tiene y es la cooperación técnica. Estamos hablando de que hay un proceso de elecciones este fin de semana, estamos hablando de que va a haber una renovación en el gobierno de Guatemala y la Comisión tiene esta vocación de entrar a dialogar con los gobiernos, poder buscar a través de esas 14 recomendaciones ya formuladas que ya se estuvo trabajando desde una perspectiva técnica para la implementación de esas medidas, de esas recomendaciones. Bueno, la invitación sería con el nuevo gobierno de Guatemala tomar estas recomendaciones de la Comisión y poder abrir una agenda positiva de trabajo. Creo que la Comisión cumple un rol de identificar los problemas, de diagnosticar los problemas, de hacer recomendaciones, pero también de ofrecer una vía de cooperación y de trabajo conjunto y que ciertamente las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala que vienen de un histórico muy importante. Es un país que vivió un conflicto armado interno, es un país que tuvo el camino para un acuerdo de paz, es un camino que construyó instituciones de paz, que construyó instituciones de una administración de justicia seria, responsable, con profesionales comprometidos. Pues hay toda una
un acervo muy importante para retomar. Y yo sé que son momentos complejos, muy difíciles, pero creo que no se puede perder la esperanza. Creo que como personas que trabajamos en derechos humanos tenemos que seguir buscando esas posibilidades y es un compromiso que tiene la comisión. Yo no quisiera cerrar sin decir que voy a transmitir a la Comisión Interamericana la importancia que las organizaciones de la sociedad civil le han dado al capítulo 4B del informe anual. Tenemos una relatora de país que ha sido lideresa en el seno de la comisión de llevar y de trabajar los asuntos de Guatemala, pero es un órgano independiente y autónomo que toma las decisiones y es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que tomó la decisión de mantener a Guatemala en el capítulo 4B, pero que también tiene la intención de avanzar en caminos de cooperación, de diálogo para la implementación de sus recomendaciones. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Úrsula. Gracias, María Claudia. No quiero dejar de darles la oportunidad al público que está de manera presencial aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Adelante, Michelle. Sí. De mi parte, yo me abstengo porque se trata de la persona que es hoy en día comisionada, hace parte integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo no podría dar adelantar ninguna opinión al respecto. Con mucho gusto. Hubo un panel independiente, ¿no?, que revisó las diferentes postulaciones que hay en este momento para ser comisionado o comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un panel promovido por varias organizaciones de la sociedad civil y por American University, compuesto de diferentes expertos reconocidos en materia de derechos humanos, que revisó los criterios de idoneidad, ¿no?, que son criterios muy importantes. ¿Quién tiene una trayectoria en el campo de los derechos humanos y quién ha mostrado en el transcurso de su trabajo, si son comisionados o comisionadas que están buscando reelección, que cumplen con esos criterios de idoneidad? Y creo que los resultados del panel fueron muy claros. Allí se enuncia que este comisionado específico no cumple, ¿no?, con esos criterios que deberían caracterizar a una persona que juega un rol tremendamente importante en el seno de un organismo tremendamente importante, ¿no?, y que tiene que ser caracterizado por independencia, trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, me atengo a los resultados de un panel que creo que es ampliamente apoyado por la sociedad civil y que, insisto, estaba compuesto por expertos de mucha trayectoria y mucho reconocimiento. Sí, subrayo lo que menciona Carolina. Nosotros desde SEGIL auspiciamos la creación de este panel independiente. Son varios años y son criterios de expertos, no son opiniones, y creo que en el caso de este comisionado, pero también de otros postulantes, se examinaron, y creo que es algo muy importante y profundo, sus propios votos razonados dentro de la comisión, o sea, su postura, cuánto se adecuaba a los estándares internacionales o cuánto se podría llamar una postura regresiva. Y creo que también es muy importante mencionar cómo se designan a los comisionados. ¿Es una designación a dedo por los estados o hay un proceso de concurso para que se postulen en cada uno de los países que va a proponer un comisionado o comisionada para que se postulen los mejores profesionales? Y creo que en este y en otros de los aspirantes no es desafortunadamente el caso. Hay una pregunta más y cerramos. Absolutamente, y gracias, Juan Francisco. Yo pienso que eso es un buen momento para cerrar la actividad con sus palabras. Ha sido un panel muy rico y vamos a seguir
luchando, trabajando juntos para cambiar la situación, no solo en Guatemala, pero también toda la región donde esta tendencia de dictaduras y criminalización de fiscales y periodistas está ocurriendo. Quiero agradecer otra vez OSF, perdón, y los coorganizadores. Y seguimos. Gracias a todos ustedes y los en línea.